Le escuchamos, doctora. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver ahora alteraciones cromosómicas, pero solamente vamos a ver dos, que son la trisomía 21 y la trisomía 13. No puedo pasar, no sé por qué. No puedo pasar las diapositivas. Doctora, a veces funciona así, entra y sale. Si no, puede pasar solo alguien y ella hace la presentación, se lo aconsejo. Voy a entrar y salir, creo, de nuevo. Nada. Bueno, doctora, si no puede hacer la presentación, se la puede pasar a la delegada. Sí. Usted puede pasar, está ahorita presionando con las teclas. Sí, pero he intentado pasarlo manualmente y tampoco puedo. Si no, mire, salga de la presentación, Sí. deja de compartir. Ajá. Ya, coloque en la misma pantalla, compartir pantalla completa, dice. En la misma pantalla con la flechita arriba. En la pantalla con la flechita arriba le da clic, le va a salir tres opciones, pestaña de Chrome, ventana y pantalla completa. Sí, voy a hacer pantalla completa. Pantalla completa. Exacto. Me sale Vaya su diapositiva, su PPT. Me sale horrible. Todas las... Sí, todas vaya su PPT nomás. Ahora sí sale así al comienzo. Al PPT que está abajo. Al PowerPoint. Ajá, dele clic, ya está. ¿Lo hace en grande? Ahora, exacto, ¿lo ven? No se puede, sí. Ajá. ¿Lo están viendo? Agrándelo. Sí, doctora, agrándelo. Justo en la parte de arriba sale un icono cuadrado del mismo PowerPoint. Exacto, ese cuadradito. Ya, sí, gracias. Listo. Ya. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora, como le digo, dos, la trisomía 21 y la trisomía 13. Bueno, creo que esta es una clase recordatoria porque todos conocen, han visto en genética, han estudiado el síndrome de Down, que es la trisomía 21, ¿no? En pediatría vemos que es la cromosomopatía, que vemos que es la más frecuente, es la más conocida, es la causa más frecuente de retardo mental de origen genético, como todos sabemos que es una copia total o parcial del cromosoma 21, ¿no? Fue escrita por el doctor Down en 1866, porque el doctor Down trabajaba en un hospital psiquiátrico y notó que había un grupo de pacientes que él tenía de que eran risueños, más amables, y lo que más le pareció era que tenía fisonomía muy parecida, ¿no? Entonces él escribió este tratado de observaciones de un grupo étnico de retrasados mentales. Las primeras descripciones que hubo, había mucho debate, no sabían por qué y no se podían explicar en esos años por qué padres occidentales tenían hijos orientales o mongólicos, como le llamaban en esa época, ¿no? Y pensaron de muchas enfermedades, incluso le echaban la culpa a la tuberculosis que había en esa época, que hacía de que hubiera que se rompiera la barrera de la especie, ¿no? Y que padres del occidente tuvieran hijos orientales, ¿no? En 1909, y ahí le decían pues una idiocia mongólica, decían, ¿no? Era idiocia mongólica lo que hablaba en esa época para ese grupo de pacientes. Luego de ella, en 1909, recién comienzan a mencionar como un factor de esto, de riesgo, la edad materna. Miren, recién hace 69 años, Leyen, Gautier y Turpin y también Jacobs, ¿no? Demostraron que lo que pasaba con estos pacientes, esas personas, eran que tenían 47 cromosomas y recién identificaron
que era el cromosoma 21, ¿no? Ahí en el año 61 es que proponen ya que no se dijera pues idioma mongoloide o mongolitos, como se le llamaba hasta estas épocas, ¿no? Sino que pasara a ser síndrome de Down, porque el doctor Down ha sido el primero que los había descrito. Incluso dicen que en esta discusión hubo un descendiente de él. A tanto llegó que en el año 65 ya en la OMS, el delegado de Mongolia, por favor, pidió que dejara de dejarse decir mongolitos o mongoloides, sino que pasara definitivamente a ser síndrome de Down, ¿no? En el año 2000, cuando se hace la secuela del ADN, se hizo también la secuela completa del cromosoma 21. Es el más estudiado, se han hecho muchos estudios, creo que uno de los más estudiados cuando recién se hizo la secuela esta del ADN, ¿no? Y en el 2010, algunos Jung y colaboradores lo que hicieron es un ratón que era el TS65DN, que a este ratón le pusieron la trisomía completa, homólogas a la trisomía 21 humana. Y a raíz de él es que se comenzaba a hacer, de esa época, muchos estudios de qué pasaba con estos pacientes, con estas personas que tenían esta condición genética. En la epidemiología lo único que se tiene realmente como posibilidad de que alguien tenga un hijo con Down es la edad, ¿no? Y miren ustedes como realmente a los 35 años la posibilidad de un Down es más frecuente que a los 20, aunque a los 20 también igual hay pacientes que pueden tener a cualquier edad un síndrome de Down. Por eso es que la edad es un factor, pero un factor estadístico, pero no se sabe exactamente qué causa que en un momento haya una disrupción y haya 3 cromosomas en lugar de 2. En la etiología tenemos que acordarnos de nuestras clases de genética que puede ser esto por trisomía libre o completa, por translocación robertsoniana o por mosaicismo, ¿no? Que puede ser un cromosoma más en el par 21, ya sea hombre o mujer. Acordémonos de la trisomía libre, que es la mayor parte de casos de pacientes con síndrome de Down, que es un exceso cromosómico que esto se ocasiona durante la división meiótica. O sea, es una disyunción completa del material genético, apenas se forman los gametos, desde el inicio. Causa, factor único estadístico, la edad materna. Y puede ser tanto del óvulo como del espermatozoide. Claro que del óvulo es el 85%, y el espermatozoide solamente se describe un 11-15%. En cambio, la translocación robertsoniana, acuérdense que lo que pasa es que este cromosoma 21 se encuentra pegado a otro cromosoma, generalmente es el cromosoma 14. Ahí vemos en la figura, en el cromosoma 14 está un pedacito del cromosoma 21. Estas personas que tienen esta condición, que son portadores sanos, porque son personas que no tienen ninguna característica de nada, estos papás portadores, ¿qué pasa? Que cuando ellos se casan, a la hora de que van a tener hijos, en el proceso de meiosis de su nuevo hijo, este cromosoma 21 tiende a buscar su lugar. Entonces se va y se coloca en el 21. Entonces el papá aparentemente no tiene nada, pero el hijo, por este gen que tenía el papá en el cromosoma 14, es que va a resultar con síndrome de Down. Y el mosaicismo. Aquí es ya no es en algún momento en que el cigoto esté en su proceso de división celular. En algún momento de este proceso que ya pasó la meiosis y estamos en la división celular, hay algo que división celular anormal y son un porcentaje de células afectadas que depende del momento en cual se produce esta división incorrecta, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles serían? La edad avanzada de la madre, que es a los 35 años, las mayores posibilidades, aunque puede ser a cualquier edad, y ser portadores luego de una translocación genética por translocación robertsoniana, ¿no? Estos padres que tienen translocación robertsoniana dicen que tienen un 50% de riesgo de repetir en el siguiente niño, bebé, embarazo, un síndrome de Down. Todos conocemos a un paciente con condición Down, ¿no? Y nunca
los genetistas no les gusta que digan que son enfermos, sino que tienen condición Down. Es una condición que realmente a veces hace que la persona que tiene esa condición Down sí tenga varias enfermedades que están asociadas a esa condición Down, ¿no? Todos conocemos habitualmente lo que casi siempre va a tener una persona de esta condición va a ser retardo de crecimiento y desarrollo, déficit intelectual, variable, pero todos tienen déficit intelectual, y una hipotonía muscular que va con una laxitud muy importante, que es lo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Aparte de todo lo que ya conocemos, también hemos visto en las personas, digo, ¿no? Fisuras palpebrales oblicuas que hacen que sean los ojos rajados, con epicanto, manchas de Butterfield, que son unas manchitas blancas en el iris del ojo, un perfil facial típico que es braquiocefalia, o sea que es como si hubieran aplanado la cabeza entre la parte posterior y la cara, ¿no? Es aplanado, y este aplanamiento hace que el paciente tenga una raíz nasal deprimida y una cavidad oral pequeña. Entonces, por eso es que hay la macroglosia que se ve en ellos, se dice que es una macroglosia relativa, consecuencia de la braquiocefalia que tienen, ¿no? Aparte de eso, tienen cuello corto, con un pliegue epidérmico nucal, ¿no? Tienen paladar ojival, clinodactilia, como ven ahí, ¿no? El quinto dedo de la mano encurvado, la línea simiana, que siempre llaman, ¿no? Un pliegue palmar único, transversal, el signo de la sayonara, que es una separación entre el primer y segundo dedo del pie, diastasis de recto por esa hipotonía que tienen, ¿no? Y aparte, estas personas vienen con muchas comorbilidades. Siempre nos dicen, ¿no? Cuando hay una alteración genética siempre hay que buscar otra. Y sí, realmente, aunque no las tienen todas, pero con alguna de estas comorbilidades pueden nacer los pacientes con condición Down, ¿no? Cardiopatías congénitas variables, malformación del trato digestivo, celiaquía, atresia esofágica, Hirschsprung, cataratas congénitas, apnea del sueño por esa macroglosia relativa que tienen, apnea del sueño, convulsiones, pueden ser síndrome de West, deficiencias sensoriales como hipoacusia, ¿no? Son pacientes que van a tener muchos problemas respiratorios que van a afectar al oído por esta braquiocefalia. Mayor riesgo que la población general. Cuando vimos leucemia, acuérdense que dije 20% más de posibilidad de tener leucemia que la población general, ¿no? Igual diabetes, hipotiroidismo, miopía, luxación acroaxoidea por la hipotonía, obesidad. Además, con los años, estos pacientes, estas personas, han aumentado por muchos cuidados que se tienen en la edad de vida, ¿no? Entonces, se ha visto que conforme crecen, hay un envejecimiento prematuro, enfermedad de Alzheimer, y además que son susceptibles de tener muchas infecciones, ¿no? Eso pueden tener alguno que otra persona, pero lo que sí va a acompañarlos toda la vida y es característico es un coeficiente intelectual bajo, entre 25 y 75, que hace que su capacidad de aprendizaje sea baja, y son pacientes, o sea, personas, disculpen, que tienen una dificultad para la memoria al corto plazo verbal malo, ¿no? Baja nivel de atención, y lo peor de todo es que son personas que se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Entonces, si uno a una persona de esta condición le da a corto plazo que haga algo con muchas cosas, por ejemplo, por favor, al fondo del pasillo, a la izquierda, hay un estante, en el tercer nivel, agarra la segunda caja. Seguro que él no va a acordarse y va a hacer que él se frustre. Y así como esas cosas tienen muchas frustraciones, ¿no? Eso los lleva a depresión severa, algunos de ellos al darse cuenta de que no pueden ellos hacer las cosas como las hacen las demás personas. Miren, las comorbilidades en general, 100% la discapacidad cognitiva, 100% el retardo de crecimiento y desarrollo. Los demás pueden tenerlos o no, pero sí 100% esas características, que es la que vamos a tener que ver nosotros ahora. Cuando se ha hecho el estudio del genoma, se vio que, y se estudió el cromosoma 21, se vio que tenía alrededor de 225 genes conocidos, no conocidos.
Y ahí en esa época, en ese ratoncito que Jung y colaboradores hicieron, vieron que haciendo los estudios que lo que encontraron que había una sobreexpresión o una interacción compleja de varios genes localizados en este cromosoma 21. Y localizaron varios de estos genes que los comenzaron a ligar a las diferentes manifestaciones que tienen esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, el COL6A1 estaba relacionado con los problemas cardíacos, otros con los músculos esqueléticos, otros con la síntesis de ADN, con los procesos de recuperación del ADN, ¿no? Con la capacidad cognitiva, con la sobreexpresión que origina cataratas. Todas son sobreexpresiones aumentadas que ellos comenzaron a relacionar todos con las características de las personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Pero todo está en estudio. Pero no sé si ustedes hace poco, este año, hace unos meses, ha salido una noticia en los periódicos y hasta en la televisión, ¿no? Que ha habido unos avances que los japoneses en el laboratorio han conseguido eliminar el cromosoma 21 extra, ¿no? De las células madre de una persona con síndrome de Down, ¿no? Ellas han logrado eliminarlo, no solamente este cromosoma extra, sino también algunas funciones celulares como la sobreexpresión esta de genes que les contaba yo que habían visto antes, ¿no? Ese es un estudio que recién está haciéndose in vitro, que no se aplica todavía en embriones humanos y que a partir de ahí ha planteado muchos debates éticos, ¿no? Pero ya hay esos estudios en genética que le digo que la genética siempre está revolucionando y a cada momento sale cosas nuevas, ¿no? Y eso incluso ha salido en la televisión y en publicaciones desde febrero de este año, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un niño que va a venir con síndrome de Down? Es primero la ecografía, ¿no? La ecografía que se hace en la etapa prenatal, en donde hay una translucencia nucal y podemos ver pues la hipoplasia del hueso nasal, o podemos observar la cardiopatía congénita. Pero voy a pasar uno primero. Hace poco, y de repente en algunos lugares todavía para hacer y confirmar el diagnóstico, lo que se hacía era amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Pero para eso pues había que entrar a la cavidad abdominal, sacar líquido amniótico o sacar una vellosidad coriónica con riesgo de aborto o de infección. Pero desde el año 2012 ya se hace el test de determinación de ADN fetal, que es una prueba prenatal no invasiva que se hace a la madre, ¿no? A la madre se le saca sangre y hay una sensibilidad alta, y a partir de esa sangre, por unos métodos especiales, se pueden detectar ya el número de cromosomas y todas las microdelecciones. O sea que ya no hay que intervenir a la mamá, al niño, o sea, con riesgo, a la madre con riesgo, sino ya se puede hacer desde sangre materna nada más, ¿no? ¿Y por qué realizar esta prueba? ¿Por qué debemos de confirmar el diagnóstico? Yo siempre me he preguntado, y siempre hay preguntas de eso, y realmente, miren, una vez estuve en una reunión de papás, de padres, de familia, de niños que tenían la condición Down, y a un padre le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de él, de saber que su niño nacía con esa condición. Y el papá lo que relató con su niño era un niño grande. Dijo que el momento más difícil había sido cuando su niño había nacido. Porque dice que él estaba esperando con ansias el nacimiento de su niño, y en eso se le acercó un personal de salud. Él no dijo quién, pero dijo un personal de salud, y lo miró y le tocó el hombro y le dijo: señor, lo siento, qué pena, ¿no? Dice que en ese momento él sintió que se le caía el mundo porque no sabía qué es lo que pasaba. Si era su esposa, si había pasado algo con su niño, y él sintió una angustia antes de conocer a su niño. Y es una cosa que él, a pesar de que su niño ya era grande, él no podía olvidar de ese momento tan difícil, tan horrible que pasó. Ahí en esa reunión, que era una sala de debate, dijeron que era lo que debíamos de cambiar el personal de salud de actitud, ¿no? El padre, que su niño nace con esa condición, porque un niño
con condición Down puede nacer con problemas como un niño que no la tiene, pero también puede nacer con buen upper y respirar y no tener problemas. Y decía que lo que debíamos salir es al papá, de felicitarlo como debe hacerse, como nace con cualquier niño, decirle, señor, ya nació su niño, está bien, su esposa está bien, pase usted. Después ya vamos a hablar a su niño y hablaremos de eso, ¿no? Que el padre debe sentir la alegría, como todo padre, del nacimiento de su niño. Yo escuché esa charla y después pude comprobar otra experiencia personal me llamó a mí una amiga y me llamó y me dijo que la ayudara. Ella estaba en Cusco y su sobrino había ido a Cusco a avisarles de que estaban esperando su primer bebé con su esposa, ellos eran mayores, y que les habían avisado porque le habían hecho la prueba de ADN fetal de que su niño venía con condición Down. Y quería avisar a la familia para que todos supieran que iban a nacer su niñito con esta condición. Bueno, hablé con ella, contacté con personas adecuadas para la orientación. Y ya después me la encontré después de un año y le pregunté, le digo, ¿y qué tal? Le digo, ¿cómo está tu sobrinito, el que me pediste que te ayudara? Me dijo que feliz porque cuando el niño había nacido, toda la familia se había alegrado, toda la familia lo había recibido con mucho cariño y ya sabiendo que tenía que ayudarlo, ¿no? Y que el niño estaba muy bien, que estaba perfecto, de una manera increíble con el cariño de la familia, ¿no? Entonces son dos aspectos diferentes de cómo se debe esperar a un niño. Un niño que, miren, ser padre significa que cambia la vida de las personas, pero ser padre de un niño con condición Down significa que vamos a tener que planificar para un niño que va a tener necesidades especiales, ¿no? Tenemos que abordar cambios en la vida que no hemos previsto y tenemos que también saber identificar personas que nos ayuden, apoyos para estar bien con nuestros niños y darle la mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque si sabemos que traen problemas desde que nace el niño, debemos estar prevenidos, ¿no? Si sabemos que nuestros pacientes van a nacer con alguna cardiopatía o que de adolescentes van a tener valvulopatía, tengo que hacer una ecografía desde que nace y evaluación periódica por el cardiólogo. Si sé que mi niño va a tener una braquicefalia y va a tener hipoplasia de la nariz, y eso me va a traer condiciones de sinusitis, adenoiditis, amigdalitis, va a sufrir a veces de hipoacusia, ¿no? Entonces debe ser que mi otorrino debe verlo todos los años, hacerle potenciales evocados, hacerles audiometrías cuando son más grandes, ¿no? Si sabemos que los niños van a tener cataratas congénitas, estrabismo, miopía y hasta glaucoma, entonces tenemos que evaluarlos desde que nacen a los 6 meses y luego anualmente. Si por nuestra macrologia relativa vamos a tener la cavidad pequeñita, la lengua grande, imagínense cuando nacen los dientecitos, esos van a estar apiñados. El control dental debe ser también estricto. Si sabemos, esto es lo principal, el músculo esquelético, porque sabemos que tiene una hipotonía global. Lógicamente el hipotónico va a tener el pie plano, más facilidad de que haga displasia cadera o la subluxación atlantoaxial. Y acá el plan va a tener que ser medicina física precoz, desde que nace el niño, ¿no? El niño menor de 1 año, desde que nace, debe tener terapia física. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es lograr que él logre los hitos del desarrollo. Si no lo ayudamos, él no va a lograr los hitos del desarrollo. Y aún así, los hitos de desarrollo los va a lograr de una manera tardía, pero tenemos que ayudarlo. Luego, cuando sean más de 1 año, a la terapia física se le va a agregar la ocupacional. ¿Para qué? Para que trabaje con todas las áreas sensoriales. Y desde que empieza a hablar, terapia del lenguaje, ¿no? La lengüita grande, la cavidad oral pequeña, va a tener, y la hipotonía va a hacer que él no pueda pronunciar bien. Y eso tenemos que ayudarlo de corrido hasta la parte que está en la época escolar, ¿no? Luego, lógicamente, que vamos a hacer evaluar por el ortopedista para corregir la displasia de cadera, ver la subluxación, el pie plano, y a los 4 años hay que tomar una radiografía de cuello para ver cómo va lo de la articulación en ese lado. Si sabemos que 20 veces tiene más veces de tener leucemia, vamos a tener que hacer todos los años un hemograma anual. Pero no solamente eso, sino enseñar al padre los signos y síntomas que puede ser que nos digan que está pasando una leucemia o algo así, ¿no?
Hace poco, en mi hospital hay una enfermera que tiene una hijita con síndrome de Down que se llama Milagros, a la cual la conocemos desde que ha nacido a la niña, ¿no? Mire, en junio le hicieron su control anual a Milagrito y el hemograma estaba normal. En el mes de octubre, la mamá la comenzó a notar pálida, 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 no quería comer, le hace un hemograma y lógicamente el diagnóstico fue una leucemia en Milagros, ¿no? Entonces los papás también tienen que saber reconocer cuáles son los signos de alarma para poder llevarlo inmediatamente. En la parte inmunológica, ¿no? Timo hipoplásico, linfocitos disfuncionales, que va a hacer de que tengan una alta mortalidad, 60 veces más, veces pueden hacer neumonía que las personas normales, incluso porque tienen las cardiopatías, ¿no? Entonces aquí no podemos fallar en la vacunación. Tenemos que estarlos protegiendo, ¿no? Y usar antibióticos adecuados, ¿no? Neurológico, si sabemos que el retardo es algo principal y que va a traer trastornos de conducta en el niño, debemos tener evaluación del neurólogo, apoyo psicopedagógico y sobre todo la terapia del lenguaje, especialmente, ya hemos dicho, cuando va al colegio, ¿no? Y sabemos que van a tener trastorno de tiroides, van a tener obesidad, talla baja, ¿no? Los niños Down, generalmente la talla promedio que alcanzan los hombres es de 1,57 m a 1,60 m. Y las mujeres van entre 1,37 m a 1,45 m. Van a tener osteoporosis, problemas de fertilidad, ¿no? Las mujeres, el 5%, porque parece que hay una alteración a nivel de la espermatogénesis en estos pacientes, en estas personas, que hacen que no sean tan fértiles los varones. Hay pocos reportes de varones Down que han tenido niños, ¿no? Entonces, si hemos dicho de que no van a crecer mucho, hay tablas especiales para los niños que tienen síndrome de Down, ¿no? No podemos usar las tablas de crecimiento y desarrollo que usamos para importante de todo, ¿no? Que si sabemos y nos han enseñado en este curso de pediatría que el desarrollo del cerebro es en los primeros 6 años, en esos pacientes que sabemos que ya tienen una deficiencia en esta parte, debemos en estos 6 años hacer la mayor estimulación para hacer que ese desarrollo cerebral sea al máximo dentro de lo que se pueda, ¿no? Con todas las terapias que le podemos dar, todos los aportes, todas las cosas que podemos dar en los primeros 6 años de vida, especialmente, ¿no? Ahora, actualmente, felizmente, en los colegios ya hay esos colegios de inclusión, ¿no? Hay colegios de inclusión en los cuales aceptan colegios que tienen para inclusión, aceptan niños con estas condiciones y hablando con una genetista decía, es lo mejor que vayan a estos colegios donde hay niños que no tienen síndrome de Down y que se adapten con un currículum especial para ellos, un currículum que más sea de actividades concretas, ¿no? De materiales especiales, ¿no? Un currículum especial para que estos niños se integren a la comunidad, sepan integrarse a la comunidad, aunque también existen colegios acá en Lima, también dice que hay como 60 colegios que aceptan también niños solamente niños con problemas, ¿no? O sea, hay colegios, en 60 colegios hay niños que aceptan con integración de inclusión o solamente niños con problemas, ¿no? Las vacunas debemos no faltar a las vacunas. Aquí sí se debe dar el mismo régimen de vacunas que el resto, al contrario, con mayor severidad, porque estos pacientes que se infectan tanto debemos de evitar que se infecten, ¿no? Y este programa especial de salud, miren, ahí se ve que toda su vida van a tener que ser examinados anualmente con un examen oftalmológico, auditivo, consulta odontológica desde que nacen los dientes, hormonas tiroideas, hemogramas, y lo que se aconseja, por ejemplo, a los papitos que designen un mes al año para no molestar a los niños, un mes al año que entren y hagan todo este despistaje de sus niños, ¿no? En un solo mes que designen el mes que ellos quieran. Por ejemplo, esta niñita que les decía a la enfermera para ir a julio,
en julio le hacía el despistaje de toda su niñita y que pueda llevar la mejor vida a su niña, ¿no? Con los años la sobrevida ha aumentado, ¿no? El 85% sobreviven al año, los que no sobreviven son los que nacen con varias malformaciones, de repente digestivas o cardiológicas severas con ellos, ¿no? Pero el 50% vive más de 65 años. Hasta hace unos años era 60 años. Últimamente ya ha aumentado más, ¿no? Por los cuidados que se les está dando, ¿no? Y tenemos que hace unas décadas, no digo una década, el siglo pasado, que es 26 años antes, no eran aceptados en la sociedad, ¿no? Cuando alguien tenía un hijo en esa condición de Down, al contrario, lo metía a la casa y no lo sacaba. No le daba lo que hemos dicho en los 6 primeros meses, el mayor estímulo, no había. Lo encerraban, no actuaba con la comunidad, la gente tenía recelo, vergüenza, no sé, de mostrar a sus hijos, ¿no? A sus familiares, ¿no? En cambio, felizmente que actualmente eso ha cambiado. Eso ha cambiado, el entorno tenemos que aceptar que hay ellos y todo ha cambiado de tal manera que ahora los vemos pues en los campeonatos panamericanos, ¿no? Que incluso vienen con medallas. El Festival de la Marinera ha hecho un espacio especial para ellos, una categoría especial para ellos, bailan hermoso. Estos chicos tienen muchas habilidades artísticas impensables, ¿no? Incluso hay universidades que hacen cursos pequeños para que ellos puedan, como sus hermanos, graduarse con todo y birrete, ¿no? Y lo que se trata ahora es de darle todas las cosas para que ellos puedan tener una autonomía, puedan trabajar y puedan vivir, ¿no? Hay algunos sitios donde sí los aceptan para el trabajo. Yo leí algunos que, por ejemplo, aquellos chicos que trabajaban en algunas tiendas de autoservicio, que había tenido problemas porque les daban, así como les he dicho, muchas órdenes al mismo tiempo. Anda a la esquina, a la derecha, luego sube. Eso no, tiene que tener trabajos que tengan cosas para que su actividad que tiene cerebral corta, que no la tienen, puedan aceptarlo. Órdenes cortas, no pueden darle muchas órdenes al mismo momento, ¿no? Pero ya están trabajando y hay una asociación de síndrome de Down donde les dan cursos de cómo manejar su dinero, de cómo cocinar cosas simples, de cómo actuar en el día, ¿no? Para que ellos realmente puedan salir y poder manejarse por sí mismos, ¿no? Sobre todo si viven hace tantos años en los cuales ya los padres, seguro que muchos de ellos no están a su lado, ¿no? Incluso ahora tienen parejas, ¿no? Ahora ahí en la asociación hay parejas, ¿no? Que dicen que son novios, hasta algunos viven en pareja, pero eso es con la ayuda, con la aceptación de toda la comunidad y ahí estamos nosotros metidos, ¿no? Luego con la trisomía 13, acá es el síndrome de Patot, trisomía D o de Bartolín-Patot. Aquí el cromosoma adicional está en el 13, ¿no? Y fue descubierto hace muchos años por Bartolín y en el año 60 descrita ya claramente por Patot. El 75% de casos es lo que conocemos la trisomía libre, ¿no? En que todo empieza en la meiosis, ¿no? Y suele ser el gameto de la madre. El 20% es la translocación robertsoniana. Acá no le gusta irse solamente al 14, sino al 14, al 15, al 21 o al 22. Y el 5% son los mosaicos, ¿no? En aquellos que tenemos células trisómicas y las normales. Es uno en 15.000 nacidos vivos. También igualmente el único dato es la edad materna, que muchos dicen que es por envejecimiento, ¿no? Y es una buena tasa de abortos espontáneos, de aquellos abortos que son reconocidos, ¿no? Que sabemos por qué ha sido el aborto. Y acá en esta patología, lo principal, lo que a pesar de que tienen muchas malformaciones, lo principal van a ser los rasgos más frecuentes y lo más característico son las anomalías que va a tener las estructuras de la línea media del cuerpo, ¿no? Pensemos en la línea media del cuerpo, a pesar de que hay muchas otras malformaciones, ¿no? Empezando por la holoprosencefalia, ¿no? Que es un fracaso del cerebro anterior para dividirse correctamente. Entonces, esto va a alterar el desarrollo de los nervios tanto olfatorios como ópticos.
Seguimos en la línea media, ¿no? Bajamos los ojos, coloboma de iris, microftalmia y hasta ciclopía, ¿no? Con ausencia del trabeque nasal. Acuérdense que la ciclopía es la fusión de los dos ojos en una sola órbita. Luego seguimos bajando de los ojos y nos encontramos con labio leporino, fisura palatina, que a veces son muy extensas. Seguimos bajando y encontramos el corazón, malformaciones cardíacas muy variadas, CIBs, PCA, tetralogía de Fallot. Seguimos bajando onfaloceles, a veces muy prominentes los onfaloceles, ¿no? Seguimos bajando genitales, criptorquidia, útero bicorne. Bueno, todas son esas en línea media, pero también tenemos polidactilias, uñas convexas, ¿no? Y sobre todo retardo de crecimiento y por eso holoprosencefalia, un retardo psicomotor grave con hipotonía y falta de conciencia en el entorno. Miren, las malformaciones son muchas, pero acuérdense bien, lo principal son las de la línea media. Acá tenemos fotos, ¿no? De estos pacientitos con trisomía 21, donde les digo que hay ciclopía, y cuando hay ciclopía, siempre hay, como van a ver en las dos fotos de arriba, un probóscide, ¿no? Que es una malformación que es como una estructura tubular de piel y de tejido blando que reemplaza a la nariz que no existe, ¿no? Porque no hay tabique nasal, ¿no? Entonces es un cíclope con un probóscide. Miren, microcefalia. Acá en la figura de abajo se ve un gigante onfalocele con un labio leporino, ¿no? Con microcefalia. Y acá el niñito posiblemente sea un niño que es mosaico, ¿no? Pero sí vemos que hay una microcefalia con un gran labio leporino con paladar hendido. Todos estos son trisomías 3. El diagnóstico, la sospecha en el embarazo. Lógicamente la ecografía lo que nos va a hacer ver es la holoprosencefalia, característica, ¿no? Y malformaciones cardíacas, ¿no? Renales, retardo de crecimiento uterino, ¿no? La confirmación es igual, ¿no? Antes hemos dicho que era obtenida por amniocentesis, función de variedades coriónicas con riesgo, pero que se hace con la prueba prenatal no invasiva que se hace de la madre de ADN fetal, que hay que hacerlo a las 10 semanas de gestación. Lógicamente que si no sabemos que el niño nace, con la citogenética del niño, ¿no? ¿Con qué podemos confundirlo? Con el síndrome de Edwards o trisomía 18, porque acá también, ¿no? Estos pacientes también tienen microcefalia, igual nacen con un retardo, con dedos superpuestos, con uñas hipoplásticas y convexas, como hemos visto, ¿no? De repente por afuera, parecidos. Pero ya cuando uno hace la tomografía y ve la holoprosencefalia o hace la genética, hace la diferencia, ¿no? Y con otros síndromes que tienen holoprosencefalia, pero que son raros y muy graves, como la holoprosencefalia y polidactilia, o el síndrome de Smith, Lewis, Opis, o el síndrome de hidroletalus, ¿no? Que son muy raras y todas tienen holoprosencefalia, ¿no? Acá, los niños, lógicamente, cuando ustedes han visto las figuras de los niños con ciclopía y con probóscide, esos pacientes mueren al nacer, ¿no? El 50% realmente fallece el primer mes de vida, ¿no? Por las grandes alteraciones que tienen. ¿Y por qué fallecen? Porque las malformaciones cerebrales, asumadas las malformaciones cardíacas, hacen que esos niños tengan respiración irregular y hagan muchos periodos de apnea, ¿no? Son pacientes que a veces desde que nacen comienzan con los periodos de apnea. Periodos de apnea, ¿no? Y con las dificultades cardíacas y respiratorias hacen que los niños no sobrevivan al primer mes de vida, ¿no? El 90% muere antes del año. Lógicamente que la mayor supervivencia va a ser los niños con trisomía 13 mosaico, dependiendo en el momento que se ha vuelto trisomía 13 y en ausencia de malformaciones graves en el cerebro, que son las que los llevan a la muerte esos niños, ¿no? Todos los casos, en todo caso, todos los casos van a tener retardo mental grave, con autonomía limitada, con alteraciones de deambulación y lenguaje. Últimamente estaba leyendo reportes de que estos niños ya con cuidados, algunos logran vivir máximo hasta los 10 años, ¿no? Esos son los últimos reportes que he leído, ya con
todos los cuidados que se tienen hasta los 10 años, especialmente aquellos que son mosaicos, ¿no? El tratamiento en niños realmente es apoyo, ¿no? Mucho no se puede hacer porque incluso hacer una corrección quirúrgica en un paciente que hace apneas, respiraciones irregulares, convulsiones por las lesiones cerebrales, es un problema casi ético y que para hacerlo de repente requiere una intervención multidisciplinaria y decidir si realmente se va a poder hacer sin poner en mucho riesgo entrar a la sala de operaciones con un niñito que tiene ya esas características de atresia respiratorias graves. De repente, para los mosaicos se puede hacer todo eso y por eso es que la posibilidad de vida en ellos ha aumentado, ¿no? Y para estos niños, también igual la OMS ha hecho tablas de crecimiento específicas, pero solamente hasta los 3 años de edad. Miren, este señor de acá, Pablo Pineda, es un personaje mediático, como llaman ustedes, y lo pueden buscar ustedes en las redes sociales. Y él había puesto este texto que encontré que dice: especial, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado para que sea lo más autónomo posible, que es lo que decimos que uno debe llegar a hacer con estas personas que nacen con esta condición genética de síndrome de Down. Y hace poco yo estuve, como llaman, zapeando y encontré que lo estaban entrevistando en la televisión española. Lástima que encontré al final de su entrevista. Y cuando le preguntaron a él qué era lo más difícil de tener la condición Down, él pensó y dijo que lo más difícil era el entorno. Y el entorno somos nosotros. Así es que mis alumnos y futuros internos, no seamos un entorno que no lo entiende, sino seamos el entorno que le va a facilitar la vida, ¿no? Porque dense cuenta ustedes, no sé, al final en el internado muchos van a decir su especialidad: traumatólogos, cirujanos, pediatras, internistas, cardiólogos, oftalmólogos. No sé lo que ustedes decían, pero siempre va a encontrar a una persona con esta